Buenas tardes, ingeniero, buenas tardes, compañeros. Hoy en mi grupo vamos a sustentar el trabajo de investigación número 2, el cual es el ensamblaje, diagnóstico y mantenimiento preventivo de las computadoras personales. Los integrantes son yo, el presentador, Félix Fernando Malma Núñez, mis siguientes compañeros Cristian Tito Osorio Suárez, Álvaro Fernández Marcatona, Leila del Cielo Torres Alegría. Y vamos a empezar primero a hablar por el capítulo 1, el cual le voy a dar pase a mi compañero Osorio, el cual nos dará una descripción acerca del capítulo 1. Osorio. Sí, capítulo uno: soporte físico y soporte lógico de las computadoras con los microprocesadores de las computadoras personales de IE3, IE5, IE7, I9. Siguiente, por favor. Ya comenzaremos con las tecnologías Intel, como el Hyper Threading de Intel. La tecnología Hyper Threading es la implementación multiproceso simultánea SMT de Intel. Esta es utilizada para mejorar la paralelización de los cálculos, es decir, para poder realizar múltiples tareas a la vez en microprocesadores x86. Apareció por primera vez en febrero de 2002 en los procesadores de servidor Xeon y en noviembre de 2002 en la CPU de escritorio Pentium 4. Más tarde, Intel incluyó esta tecnología en las CPUs de la serie Titanium, Atom, Core i, entre otras. En esta imagen podemos ver cuál es la diferencia entre usarlo y no usarlo, ya que si lo usamos podemos dividir el tiempo en que demora y cada proceso. Por ejemplo, en la imagen y arriba podemos ver cuando no lo usa, y abajo podemos ver que se puede dividir y tomará y el mismo tiempo. Siguiente, por favor. Ya, el Inter Turbo Boost es el nombre comercial de Intel para una característica que aumenta automáticamente la frecuencia operativa de algunos de sus procesadores y por lo tanto su rendimiento cuando se ejecutan tareas exigentes. Los procesadores habilitados para Turbo Boost son las series Core i5, Core i7 y Core i9, fabricadas desde 2008, más particularmente aquellas basadas en Nehalem, Sandy Bridge y microarquitecturas posteriores. La frecuencia se acelera cuando el sistema operativo solicita el estado de mayor rendimiento del procesador. Además, tiene una frecuencia máxima turbo, la cual puede lograrse cuando las condiciones permiten al procesador ingresar en el modo turbo. La frecuencia de esta tecnología varía según la carga de trabajo, según el hardware y según el software, y su configuración general de todo el sistema. Siguiendo, por favor. Ya, en el Intel Core i3, la primera generación fue fabricada a 32 nm. Estos empezaron a comercializar a principios de 2010. El Intel Core i3 debutó primero en el lejano 2010 con el nombre en clave Clarkdale y la arquitectura Nehalem, fabricada en 45 nm. Los procesadores Core i3 han sido modelos de 2 núcleos y 4 hilos de procesamiento gracias a la tecnología Hyper-Threading de Intel, que maneja 2 hilos en cada núcleo físico. Esto ha cambiado con la llegada de la octava generación, haciendo que los Core i3 pasen a ser procesadores de 4 núcleos y 4 hilos, ya que ahora no tienen de Hyper-Threading.
La octava generación de procesadores de Intel están en pleno apogeo. Estos procesadores fueron lanzados oficialmente en octubre de 2017 bajo el nombre clave de Coffee Lake. Estos son las CPU que alimentan casi todos los PCs nuevos que se puede comprar hoy en día. En el soporte físico sabemos que el Intel Core i3 8100 tiene una memoria interna de 16 GB. El tipo de memoria interna es DDR4-CD RAM. Tiene una velocidad RAM de 2666 MHz. Almacenamiento unidad de disco duro 11 TB. Procesador gráficos Intel UHD 630 y un monitor HP 22GT de 21,5. Soporte lógico, sistema operativo Windows 10 Home 64. También hay que decir sobre el Intel Core i3 que los procesadores Core i3 llegaron con velocidades de reloj iniciales de 2,4 GHz. Se han aumentado a 4 GHz en los últimos años. Y ahora en el Intel Core i5 es la tercera generación de esta familia de procesadores lanzada en 2012. El Intel Core i5, basados en la microarquitectura Haswell, sus iniciales relativos de potencia de procesamiento se basan en una colección de criterios que se involucran su número de núcleos, la velocidad del reloj en, en gigahercio, el tamaño de la memoria caché, así como las tecnologías Intel como Turbo Bus e Hyper Threading. Cuanto más núcleos haya, más tareas se pueden atender al mismo tiempo. Los primeros procesadores móvil Intel Core i5 se basaban en el núcleo Arrandel, que a su vez era la reducción de Westmer a de fabricación A32M de Intel. Los procesadores Arrandel fueron los primeros en ofrecer capacidad gráfica integrada, pero solo los modelos con dos núcleos de procesador. Estos chips se lanzaron en enero de 2010. El soporte físico de este modelo es Intel Core i5-8400, salidas HDMI y VGA, de memoria RAM de 4 GB, extendibles de 32 GB, disco duro Seagate 1 TB SATA, unidad óptica DVD writer, monitor 21,5 pulgadas HP 22GH y el soporte lógico del sistema operativo Windows 10 McAfee Live Safe. Siguiente, ya, el Intel Core i7. Es una marca Intel que se aplica a varias familias de procesadores de escritorio y portátiles, basados en el conjunto de instrucciones x86-64, que utilizan las microarquitecturas Nehalem, Westmer, Sandy Bridge, Ivy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake, Kaby Lake y Coffee Lake. Intel presentó el nombre Core i7 con el procesador Bloomfield de 4 núcleos, basado en la arquitectura Nehalem a finales de 2008. En 2008 se agregaron nuevos modelos Core i7 basados en el procesador de 4 núcleos de escritorio Linfield, una ligera evolución de Nehalem
y el procesador móvil de 4 núcleos Clarksfield, también basado en Allen y modelos basados en el procesador móvil de doble núcleo Arrandel en enero de 2010. En este soporte físico vemos que el Intel Core i7-10700 procesor, un modelo tarjeta de video gráfico UHD Intel, núcleos del procesador octa-core, memoria RAM de 16 GB, un monitor LG de 22 en 430HB22 y un disco sólido de 480 GB. En el soporte lógico tenemos que es un sistema operativo Windows 10. El Intel Core i9 es un procesador para computadoras diseñado y fabricado por Intel, que se presentó en mayo de 2017. Se considera de muy alta calidad en el campo de los microprocesadores de múltiples núcleos. Con los Core i9 se estrenaba la nueva arquitectura Skylake X, vitaminada con algunas mejoras enfocadas a los más exigentes. La primera familia Core i9 incluye los procesadores 7900X, 7920X, 7940X, 7960X y 7980XE. El primero de ellos está creado con un silicio de bajo número de núcleos, mientras que todos los otros se basan en un silicio de alto número de núcleos. Soporte físico. Memoria interna 16 GB, DDR4-SD velocidad RAM 2666 MHz, velocidad de la CPU 3,6 GHz, núcleos hilos 8, caché L2 16 MB, modelo adaptador de gráficos discretos NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti. Soporte lógico, sistema operativo Windows 10. También en las microarquitecturas Intel tenemos 8, que son el Nehalem, que es el nombre en clave utilizado para designar a la microarquitectura de procesadores Intel. El Westmer, nombre en clave dada a la reducción de 32 nanómetros de Nehalem. Sandy Bridge, que es una microarquitectura para microprocesadores desarrollada por Intel. El Ivy Bridge, que es un encogimiento del Sandy Bridge y permanece prácticamente inalterado. Tenemos también el Haswell, que es el nombre en clave de una microarquitectura de procesador desarrollado por Intel como el sucesor del núcleo de cuarta generación. El Broadwell, que puede llevar conexión BGA típica en dispositivos portátiles. El Kaby Lake, el nombre clave de Intel para el sucesor de la microarquitectura Skylake, siendo la séptima generación. Y por último tenemos el Coffee Lake, que es el nombre en clave de la octava generación de procesadores Core. Le doy el pase y a mi compañero. Ya, buenas. A mí me toca hablar acerca del capítulo 2, que es el de ensamblaje de la PC y mostrar un diagrama de flujo acerca del ensamblaje. En este capítulo vamos a ver el ensamblaje y mantenimiento de la computadora, que es un procedimiento que consiste en colocar correctamente todos los componentes que tiene la computadora, ¿no? Con la finalidad de que todo funcione eficientemente, para luego instalar los demás sistemas operativos y demás programas. Ahora vamos a partir primero por los componentes con los que vamos a empezar a armar la computadora. Primero tenemos el case o gabinete,
que va a ser la caja del computador, que no es más de una caja vacía donde van a ir todos los componentes, donde se van a insertar todos los componentes, ¿no? Tenemos también la placa madre, que es un circuito impreso que se conecta a todos los demás componentes a la caja madre. Ahí podemos conectar la memoria RAM, el microprocesador, ¿no? Aquí vemos el CPU o el microprocesador, que es la unidad central de procesamiento de un ordenador. Ahora tenemos la GPU. La GPU cuyo propósito es el cálculo de cualquier cosa que tenga que ver con las imágenes a las que va a ser enviada al monitor. Tenemos dos tipos de GPU, GPU integrada y GPU discreta. La GPU integrada es, como ya había mencionado el compañero Osorio, que dentro de algunas generaciones de Core i, en este caso Core i7, ya vienen con una tarjeta de video integrada. En este caso es la Iris Pro Graphics, ¿no? Este tipo de GPU integrada es más utilizada en laptops. Lo que se va a usar en estas computadoras portátiles de mesa son las GPU discretas, que son ya la tarjeta de video. Otro componente que tenemos es la RAM, que es la memoria de acceso aleatorio, ¿no? O Random Access Memory, que es la parte de almacenamiento temporal del pensamiento de la computadora. La RAM también almacena datos en los que se trabaja activamente la CPU, ¿no? Puede leer y escribir muy rápido, eh, pero dependiendo de la cuánta RAM tengas, ¿no? 8, 16 RAMs, 12. Acá tenemos tres tipos de dispositivos de almacenamiento, ¿no? Toda computadora tiene varios dispositivos de almacenamiento. Puede ser unidad de disco duro, unidad de disco sólido, o la nueva, que es una tipo de SSD, que es la NVMe. La unidad de disco duro, también llamada unidad de disco mecánico, que es también conocida como HDD, que es un componente informático que sirve para almacenar de forma permanente, ¿no?, los datos. Está compuesta por piezas mecánicas y a veces se le llaman discos duros mecánicos. Y utilizan el magnetismo para grabar los datos y archivos. El otro dispositivo de almacenamiento es la unidad de disco sólido, eh, es, que es una alternativa a los discos duros. Una gran diferencia en que mientras los discos duros utilizan componentes mecánicos que se mueven, como mueve la ruedita acá, la SSD almacena los archivos en microchips con memoria flash interconectadas entre sí, ¿no? Es como si se podría considerar como un USB, ¿no? Y la SSD NVMe, ¿no? Que es un tipo de SSD pero más práctico, ¿no? Que son una memoria express no volátil, que es para optimizar el almacenamiento y altamente escalable, que se conecta al host del subsistema de memoria. Y como último componente tenemos la fuente de alimentación, que es un dispositivo eléctrico que convierte la corriente eléctrica que proviene de una fuente de energía al valor de voltaje necesario para alimentar una carga, en este caso el computador. Ahora pasamos a las herramientas para ensamblar el computador. Tenemos los destornilladores para sacar los tornillos y colocarlos. Entre ellos son destornilladores planos, punta estrella, ¿no? Los chinchos que son usados para separar cables y tal, para tener un mejor ordenamiento, para que no esté tan desordenados los cables dentro del gabinete o del case, ¿no? También tenemos la pulsera electromagnética, ¿no? Que, que sirve para que no nos pase corriente al momento de desmontar la CPU o al momento de ensamblarla, ¿no? Aparte también tenemos la tela de pelusa libre, que, que ayuda a limpiar el polvo dentro de la computadora, hacerle un mantenimiento.
Aquí también tengo la aspiradora de aire comprimido que ayuda a limpiar el polvo, ¿no?, de la computadora. Para desalojar polvo de los componentes en lugares que no se puede acceder fácilmente. Ahí tengo los hisopos de algodón, la cual se utiliza para limpiar lugares difícilmente de alcanzar, donde el polvo a veces se acumula y puede eh, alborar algunos componentes, como la placa madre, el microprocesador. Otra herramienta que necesitamos para ensamblar es la pasta térmica, que va a ser aplicada encima del microprocesador, donde vamos a conectar el difusor térmico. Esta placa ayuda a regular la temperatura dentro del gabinete. Y por último tenemos el alcohol isopropílico, que es un limpiador que se usa en la computadora. Es un alcohol de alta calidad que se puede encontrar en cualquier farmacia. Ahora pasamos a los diagramas de flujo de ensamblaje, ¿no? Es un diagrama donde iniciamos, al iniciar tenemos que conseguir los materiales y herramientas, ¿no? Los materiales, ya sea los componentes de la PC, el microprocesador, la tarjeta del video, en las herramientas, los tornillos, los chinchos, ¿no?, el alcohol isopropílico, el alcohol isopropílico. Partimos de aquí donde vamos a verificar si tenemos todos los materiales, si no, volvemos a conseguir todos los materiales necesarios. Y empezamos a desempacar la pulsera antiestática, o si en caso no tenemos, ya un guante de látex, ¿no?, para que no nos pase corriente. Ya llegado a eso, procedemos a colocarnos la pulsera antiestática, sacar de una bolsa la mother, la placa madre, colocarla sobre la bolsa, la mother, sacar de su caja el procesador y el disipador, que es un ventilador que va a ir encima para ayudar a regular la temperatura. Y aquí nos aseguramos si el procesador va a ser compatible con la placa madre, ¿no? Si no, volvemos al anterior esquema a rebuscar los componentes. Sí, procedemos a colocar el procesador sobre el zócalo de la mother, ¿no?, en la que vamos a fijarlo con los ganchos que posee. Pero hay que asegurarnos de que no se rompa ninguna patita del procesador antes para su correcto funcionamiento. Luego, encima del procesador, vamos a proceder a colocar el disipador de calor, ¿no?, el cual es un ventilador que va a estar enchufado a una fuente de energía, que le va a dar energía para que gire el ventilador. Luego sacamos de su caja la memoria RAMs, donde vamos a proceder a colocarlos en los slots disponibles. Comúnmente las computadoras siempre tienen 2 slots, ¿no?, tanto ya sean computadoras de mesa o laptops. Comúnmente son dos slots donde vas a colocar memoria RAM. Quita la tapa del gabinete. Ahora vamos a colocar correctamente los soportes de la motherboard en el gabinete. Ya una vez ya colocado todos los componentes, vamos a insertarnos en el gabinete, asegurándonos de que la zona de donde va a estar para conectar los periféricos externos esté en la parte posterior del gabinete, ¿no? Apunta en la parte posterior. Ahora continuamos con la parte donde nos preguntamos si están colocados correctamente los componentes. ¿No? Volvemos a asegurarnos de que estén conectados. Ahora colocamos la tarjeta madre sobre los soportes previamente colocados, ¿no?, en el gabinete. Verificar si hay algún tornillo debajo de la placa madre que pueda obstaculizar la instalación. Si no, se verifica. Sacar de la caja el disco duro. Disco duro puede ser una SSD, como ya mencionamos. Colocar y atornillar el disco duro en su panel correspondiente, en la cual es la parte delantera del gabinete.
Continuamos acá colocando el disco duro a la conexión SATA y a la fuente de alimentación. Desempacar el lector de DVD. Colocar y atornillar el lector en su panel correspondiente, que siempre va comúnmente encima. Colocar el lector a la conexión SATA y a la fuente de alimentación. Y hacer la conexión que falten, y hacer algunas conexiones que falten, LED, USB, fuente de poder. Si está bien conectado, si no está bien conectado, verificamos la conexión. Si está bien, proseguimos, ¿no? Procedimos a conectar el gabinete al dispositivo externo. Los dispositivos externos que ya mencionamos que van a estar conectados atrás del gabinete, en la parte trasera, donde vamos a colocar los periféricos, el mouse, el teclado, una impresora, eh, el cable de internet. Encendemos la PC y si no funciona, volvemos a verificar si todo está bien conectado. Si no, ya insertamos un disco de software en la cual eh, instalamos el sistema operativo que queramos en nuestra computadora. Y ahí terminaría el proceso de ensamblaje. Ahora le voy a dar pase a mi compañero Álvaro para que hable acerca del capítulo 3. Álvaro. Sí, buenas noches, profesor, buenas noches, compañeros. Voy a hablarles sobre el capítulo 3, que es diagnóstico por software eh, con un diagrama de flujo. A ver, siguiente. Bueno, acá tenemos un diagrama de flujo, típico falla al encender una computadora. Bueno, se inicia cuando intentamos prender una computadora. Si prende, vemos si se reinicia o no se reinicia. Y si se reinicia, tenemos que ver si nos da un pantallazo azul o, o si se sigue reiniciando, se procede a hacer una limpieza en la tarjeta madre. Bueno, si te sale un pantallazo azul, entonces tenemos que verificar o chequear la memoria RAM y si requiere aumentarla. Y si no sale pantallazo azul, entonces vemos si tenemos que cambiar la fuente de poder. Y bueno, cuando verificamos la memoria RAM, si funciona, entonces, si sí funciona, entonces se finaliza el diagnóstico. Y si no, bueno, requerirá otro diagnóstico a fondo. Y bueno, por la parte es que si no prende la computadora cuando lo intentamos encender, tenemos que puentear la fuente de poder. Y si sigue sin prender, tenemos que cambiar la fuente. Pero si sí prende, entonces vemos si es falla de la tarjeta madre. Cuando cambiamos la fuente, si prende, entonces se termina el diagnóstico y si no prende, cambiamos los botones del panel frontal. Y si funciona, igualmente se termina el diagnóstico. Siguiente, por favor. Bueno, voy a presentar los software para diagnóstico de computadoras. Aquí he encontrado algunos software que resultan útil para verificar los fallos. Por ejemplo, el AIDA 64 es un programa informático de análisis, auditoría e información del sistema desarrollado por FinalWire. Funciona bajo los sistemas operativos Windows, Android, iOS, Windows Phone y etcétera. Muestra información detallada sobre los componentes de un ordenador, la información que se puedan, lo guarda la información en un archivo que puede ser HTML, CSV o XML. Siguiente, por favor. El, el programa CPU-Z
Es una herramienta de diagnóstico gratuita que muestra la información sobre el procesador de tu PC, de la computadora, su memoria, el chipset de la placa base y la tarjeta gráfica. Ahí como vemos en la imagen, ahí salen los datos del nombre del procesador con sus respectivas características, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente, mano. Ya, Este es el proyecto. ya, no lo veía. Crystal Disk Info es un software que sirve para ver en qué condiciones está el disco duro, el mecánico o el sólido. Eh, este sencillo programa ofrece una visión general completa del estado de sus unidades de datos, incluidas las unidades de disco duro o disco sólido y también las unidades USB. Los detalles incluyen la temperatura, el tiempo de rotación, el tiempo de actividad, las tasas de error y más cosas. También calcula un estado de salud general. El siguiente, por favor. Ya. El Memtest 86 Plus. Eh, Esta es una aplicación desarrollada específicamente para testear la memoria RAM. Eh, bueno, este software es bueno porque pocos software lo desarrollan para testear esta memoria RAM. Gracias a esta herramienta podemos verificar nuestra RAM para saber si la causante de un posible problema de estabilidad eh, también nos servirá para probar si nuestros módulos overclockeados son totalmente estables. Siguiente, por favor. Bueno, los cortafuegos. Los cortafuegos del ordenador es una herramienta muy importante para la seguridad del equipo. Detendrá conexiones no autorizadas a la hora de acceder al dispositivo y puede ayudar a evitar infecciones de malware. Eh, Windows tiene uno incorporado de serie, pero existe una gran variedad de programas, de terceros programas. Muchos de ellos superan eh, las características de este programa de Windows. Eh, bueno, el firewall de Windows 10 cuenta con un sistema automatizado para detección de amenazas, actualizaciones frecuentes y solicitudes de acceso a redes. Eh, Sus ventajas, bueno, es que es gratis, viene con Windows, viene preinstalado con el sistema operativo y su funcionamiento es sencillo, es una de sus ventajas, ¿no? Siguiente, por favor. Otro cortafuegos es el Comodo Free Firewall, que es una gran opción si se quiere de lo que serían de firewalls que son gratuitos. Esto se descarga, no viene con preinstalado. Eh, Permite controlar todo el tráfico entrante y saliente de nuestro ordenador para verificar que sea legítimo y tratar de detectar cualquier tipo de conexión sospechosa. Siguiente, por favor. Y tenemos también el otro cortafuegos que es el Sophos XG Firewall, que este nos brinda soluciones enfocadas a la protección de la red local. Eh, una de sus opciones que
bueno, se tiene que usar un ordenador dedicado para su instalación. Eh, Debemos contar con una computadora en la red local en el que instalemos única y exclusivamente este software. Nos permite priorizar el tráfico de aplicaciones, monitorizar la actividad de la familia en la web y protegerles de virus y spyware, entre otras formas de malware, ¿no? Que son estos virus, y recibir informes completos con todo lujo de detalles. Eso sería todo por capítulo 3. Ya, bueno, en el capítulo 4, que es el mantenimiento preventivo de diagrama de flujo, existen dos actividades que se involucran en este proceso. La primera sería que se genera una producción que autorice el paro de máquina, porque se demora en relacionar dos causas que son la comunicación inadecuada entre el proceso productivo y el mantenimiento, y también planifica los paros de producción de los daños imprevistos. En la segunda actividad se genera por la falta de personal que ejecutará las tareas de mantenimiento preventivo. Y los supervisores de este proceso de mantenimiento serían el conjunto de los técnicos ejecutores. Siguiente. Ya en los motivos para realizar el mantenimiento preventivo de las computadoras tenemos que cada computadora debe recibir un mantenimiento cada 6 meses. Si no se limpia o se organiza con frecuencia, el disco duro se llena de información y el sistema de archivos se desordena y se baja el rendimiento de la PC. Se tiene una información desordenada y es difícil de recuperar información en la computadora si presenta alguna falla. El mantenimiento se tiene tres aspectos básicos, que serían primero diagnóstico, limpieza como segundo de las partes internas, externas del computador, la limpieza de periféricos y por último la desfragmentación de archivos y revisión del sistema operativo. Siguiente. Ya, el implemento para el mantenimiento preventivo de las computadoras serían los destornilladores, que se tiene que usar una herramienta que se utiliza para apretar y aflojar tornillos y otros elementos de máquina que requieren poca fuerza y apretar generalmente son los diámetros pequeños. En los separadores se utilizan para clasificar partes que han sido extraídos del equipo. Siguiente. El imán es una área electrónica que se utiliza en teléfonos, televisores, computadoras, que se utiliza para extraer tornillos en lugares pequeños o de difícil acceso. Las pinzas o alicates, tenemos que es una herramienta de ayuda a llegar a rincones donde no entran los dedos. Suele ser utilizada para múltiples funciones, para sujetar elementos pequeños o cortar y modelar conductores. La pulsera antiestática es el dispositivo que se adapta a la muñeca y lo conecta a una fuente de tierra, que puede ser la parte metálica de una caja. Esta pulsera es un elemento de protección que protege a los componentes eléctricos de descargas eléctricas estáticas con la que se carga el cuerpo humano. La alfombra antiestática es usada para descargar la electricidad estática que llevan las personas y son generalmente colocadas en lugares de manipulación de equipo electrónico delicado, ya que la estática se acumula en el cuerpo y puede dañar el equipo. Siguiente. Ya, el tapabocas su objetivo es resguardar las membranas mucosas de nariz y boca durante los procedimientos y tratamientos generales de aerosoles, limpiezas en polvo, etc. Los juegos de brochas antiestáticas son utilizados para remover polvo y suciedad en algunos elementos de equipo de cómputo. El multímetro es el instrumento de medición necesario de electrónica que sirve para obtener medidas específicas de corriente como voltaje, resistencias, frecuencias y otros. Siguiente. Ya. La sopladora o aspiradora de aire comprimido sirve para soplar o aspirar en estos lugares de hardware internos y externos
en donde muchas veces no alcanzamos con nuestras manos utensilios de limpieza, boquillas, caucho y fácil de doblar para aquellos lugares estrechos. El cautín es la herramienta para soldar circuitos eléctricos o electrónicos de algunos metales. Siguiente. Ya, en el diagrama de flujo de mantenimiento preventivo de una PC, tenemos que se inicia elaborando un programa de mantenimiento anual para las fechas del equipo. Se pasa a revisar y analizar el proceso de requisición. Se contrata el proveedor del servicio. Después de esto se informa a todas las áreas de la fecha en que se realizará el mantenimiento preventivo. Y finalmente se realiza el mantenimiento y se entrega la coordinación de factura de cobro. Después de esto se recibe la factura y el proveedor de servicios recibe su pago correspondiente. Siguiente. En el diagrama de flujo de mantenimiento correctivo del hardware tenemos que se dice verbalmente las fallas del hardware, se realiza el chequeo y se identifica las partes dañadas, donde se puede ocurrir dos casos, que sí puede ser reparada y se elabora la requisición para comprar las piezas necesarias, donde el departamento de requerimientos materiales se encarga de contactar al proveedor y seguir el proceso de reparación. Se recibe el equipo reparado y se realiza la reparación. Y finalmente se verifica que funcione. Si es que no puede ser reparada, se elabora la requisición de la compra o servicio. Se encarga de contactar al proveedor y seguir el proceso de reparación. Se recibe el equipo reparado, se realiza la reparación y se verifica que funcione. Y por último, se registra en el administrador de tareas. Siguiente. Y ahí. Y para terminar las conclusiones, ¿se me escucha? Ya se me escucha, ¿no? Ya. Y para terminar las conclusiones, hemos destacado dos en general acerca de la T2. La primera es que debe contar con las herramientas para el correcto mantenimiento de la PC, ya que la falta de esto puede ser que algunos componentes se empiecen a deteriorar, ya sea por el polvo o una ausencia de organización del cableado interno, que puede perjudicar en la temperatura de la PC. Y también, y como segunda conclusión, que es importante conocer cada uno de los componentes de la PC y para qué sirve cada uno de ellos, ya que es importante saberlos antes de realizar algún mantenimiento de nuestra PC. Otra cosa por qué es importante es por cosas como saber si son compatibles la placa madre con el microprocesador o evitar que haya cuellos de botellas, tales como tener un buen procesador, ya sea de un i9 y tener poca RAM, ¿no? La cual estaría desaprovechando toda la potencia del procesador. Y sería que es importante saberlo antes de realizar cada mantenimiento de nuestra PC. Ya que algunas pueden ser delicadas, ya sea como el microprocesador, ya que antes de conectarlo tiene unas patitas que debe encajar dentro de la placa madre, dentro de en su slot, ¿no? Con la placa madre y asegurarlo con ganchos, con los componentes a la placa madre, y aparte saber cuánta pasta térmica echarle, ya que echarle demasiada podría llegar a obstruir algunos circuitos, ¿no? Como ya sea entrar dentro del microprocesador y dañar algunas partes. Eso sería todo por hoy.